Muy, pero muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos más en un programa de íconos del siglo XXI porque todos tenemos una historia que contar aquí a través de Minuto Cero Comunicación en alianza con Cuadratí, Hidalgo, y el día de hoy pues no vamos a platicar de cualquier historia, sino vamos a platicar, y me da un gusto, un honor, porque lo conozco desde niño, porque fue mi maestro, porque seguirá siendo mi maestro, y porque platicar, entrevistarse, charlar con el que todo el mundo seguramente conoce, que es en este caso en el estado su cronista, pues la verdad te digo una cosa, y se lo digo a mis alumnos, esas son las cosas que hay que presumir porque esas no se compran en la esquina. Maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, buenas noches, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este templo, porque este es un verdadero templo de sabiduría en su biblioteca, pues particular, porque es particularmente de usted. Buenas noches, señor. Muchas gracias, bienvenidos. Ustedes son invitados especiales, de modo que pueden disponer, esta es su casa, es su biblioteca. Gracias, señor. Muy amable. Bueno, vamos a hablar de Juan Manuel Ménez Yaguno. Sabemos que es cronista del Estado, sabemos que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sabemos que fue magistrado, bueno, fue presidente magistrado, pero antes fue magistrado. Sabemos también perfectamente que fue rector de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue el director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue mi director cuando yo estudié en el instituto, pero queremos saber quién es Juan Manuel Ménez Yaguno, dónde nace, quiénes fueron sus padres y cómo va evolucionando ese niño para ser joven, profesionista y escalar y escalar y escalar y escalar tantos sitios en la historia de nuestro estado de Hidalgo. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy hijo de inmigrantes españoles. Imagínense nada más, mi madre nace en un barco cuando venían mi abuelo y mi abuela de España a América, la familia Yaguno. Aquí había ya una familia Yaguno muy fuerte dedicada a los toros de Lidia, y mi abuelo venía precisamente por eso. Pero el problema que enfrentan es que mi madre nace en la travesía y muere su mamá, o sea, muere mi abuela. Entonces mi abuelo llega a Cuba y en Cuba contacta a una persona para que se encargue de la niña aquí en México, en Veracruz. Okay. Y esta persona en Veracruz era originaria de un pueblo muy cerca de aquí, Otumba, está a una hora más o menos de aquí. Y entonces mi madre desarrolla su vida infantil ahí en Otumba. Mi padre llega, se fuga de un seminario, era el hijo que tenía que entrar al seminario, uno que se ofrecía siempre, ¿no? Sí. Entonces, como no era su vocación, pues se fugó un día del seminario, se subió en un barco de la línea de guerra de los Estados Unidos, estaban en la Primera Guerra, pero cuando llegan a Nueva York se acaba la guerra y entonces pues se queda allí. Entonces, con dificultades y demás, se va a Cuba. En Cuba fue jugador de fútbol de un equipo que se llamaba el Fortuna de La Habana, y de ahí lo contratan al equipo Comunicaciones de Guatemala. Y del Comunicaciones de Guatemala viene al España de México, le decían el Bala Roja, pero al tercer o cuarto partido se amoló la rodilla, los meniscos, en una época en que eso no se operaba. Sí, no. Y se acabó. Entonces, los dueños del equipo eran las conservas La Clipper, unos españoles, y le dicen, bueno, pues lo que te podemos dar es un trabajo para que vendas las conservas. Y entonces mi padre sale a vender, y entre los lugares que toca Otumba, donde conoce a mi madre, muy joven, y de ahí se inicia su deambular. Llegan al estado de Hidalgo, mi padre como dueño de un tostador de café, que estaba en Apan. De Apan se vienen a Pachuca, y aquí en Pachuca
es donde nazco yo, en 1948, hace 74 años, muy pronto. Y pues aquí se desarrolla mi vida. Yo voy a la escuela Hijas de Allende, vivíamos en Cuauhtémoc, que estaba muy cerquita. Sí. Y es Hijas de Allende porque en una escuela metodista, los metodistas procuraron que sus escuelas llevaran el nombre de héroes de la patria. Por ejemplo, Julián Villagrán o el caso de Hijas de Allende. Pero era una escuela mixta, era para hombres y mujeres, aunque se llamaba Hijas de Allende, porque en principio iba a ser para puras mujeres. Pero luego se quedó la Julián Villagrán con la zona centro y las Hijas de Allende con la zona de la colonia Cuauhtémoc, la colonia Cravioto, etcétera, que se crearon en esas épocas. De ahí ingreso a lo que era el Instituto Científico Literario Autónomo, que el 3 de marzo de 1961, que es la fecha en que entró, se convirtió en una universidad. Mi primera visita a la universidad fue con el atuendo un uniforme que había de saco azul y pantalón gris con una corbata roja, que era el del instituto. Pero ese día, Jaime Torres Bodet inaugura los cursos de la universidad. Allí permanecí 2 años, primero y segundo de secundaria. Como la universidad no podía tener secundaria, es decir, era contrario a la labor académica, a la política académica de esta época. Entonces, un año nos vamos a la escuela oficial de Pachuca, la secundaria oficial de Pachuca, que después se convirtió en secundaria federal 2, que está aquí muy cerca de donde está la biblioteca. Y allí regreso en 1964 a ese mismo edificio para hacer mi prepa de 2 años. Termino mi prepa de 2 años y se inaugura la prepa 1, entonces se sale la prepa de Abasolo y se queda la escuela de Derecho ahí. Y ahí termino la carrera. Y después, pues sería yo rector. Puedo decir que tengo cerca de 60 años ligado a ese edificio de Abasolo, del que he escrito ya un libro y que pues es para mí el nidal de todos mis recuerdos, los que más se guardan, los que más se evocan, los que más se sienten, que son los de la niñez y los de la adolescencia. Yo me quedo, con muchas preguntas. Ese molino, dice usted que su papá se dedicaba a un negocio, ¿no? ¿Ese molino dónde estuvo aquí en Pachuca? ¿Lo tuvo aquí? Sí, se llama la calle, me acuerdo el número, era San Vicente 13. San Vicente es la calle de la que va a desembocar a un lado del Estadio Revolución, Jaime Nuno. Ah, ok. Ahí, no sé si ustedes se acuerdan dónde vivió la familia Maldonado, don Pancho Maldonado. No. Don Pancho Maldonado compró el terreno que había sido del tostador, que era un negocio que tenían mi papá en sociedad con unos señores Soto, de apellido Soto, también españoles. Después se disolvió esa sociedad. Mi papá entonces entró como vendedor de vinos y licores a la alcoholera de Pachuca y al Puerto de Llanes, que era una tiendita de vinos y licores que está frente al mercado, porque creo que siguen en el mismo giro, pero con otros dueños, en el mercado 1 de Mayo. El famoso Pingo, no sé si se acuerdan. Pues es que era tienda y cantina. Sí. Es decir, la cantina era de un señor Fernando González, que murió, y su cantinero, el Pingo, fue el que se quedó. Una cosita, pero yo creo que no había en Pachuca, así como en Churrero, que estaba un poquito más adelante, no había quien no conociera al Pingo y al Churrero. Yo recuerdo familias ahí de Jaime Nuno, como el señor Joaquín, el de Telas Joaquín. Yo supongo que por ahí estuvo la tostadora. ¿Qué acá hay enfrente? Ahí también vivió Luis Fuentes Núñez. Sí, claro, casi en la esquina. Enfrente de la casa de Luis Fuentes, ahí estaba el tostador. Que quiero decirle que no era sino un patio donde cabían 2 camionetas, con una bodega para el piloncillo y todo el café que se compraba. Y el que también salía en unas bolsas supongo que eran como de 5 kilos, una cosa así. Y en ese pues se cargaba en una camioneta, la güera que le decíamos, y yo me iba con mi papá en muchas ocasiones a vender el café.
como dijera Luis Donaldo Colosio, pues soy parte de una familia que me forjó con la cultura del esfuerzo, ¿no? Trabajando es la única manera en que se puede uno abrir paso en la vida. Sí, y esto nos deja claro que usted debe ser un buen catador de café. Pues ahora hay unas capsulitas que disimulan todos los malos aromas y sabores del café y salen muy buenos. Pero sí, me encanta, soy cafetero. Yo creo que todavía hasta la fecha me sigo tomando unas 4 o 5 tazas de café al día. Inclusive, bueno, formé parte de grupo de cafeteros en La Blanca, muy recientemente aquí en el Sanborns de La Joya. Ahora voy de vez en cuando aquí a un café que está en la Avenida Revolución, todavía con algunos de los cafeteros que había entonces. El maestro Juan Manuel Méndez Yaguno habla de que él es parte de la cultura del esfuerzo del día a día, y dentro de ese esfuerzo está la parte académica. Con esta pregunta volvemos, estamos con el cronista del estado de Hidalgo, un lujo para íconos del siglo XXI, para Minuto Cero Comunicación y Cuadratini Hidalgo. Estamos de regreso. ¿Quieres pasar un fin de semana y no sabes dónde? Conéctate con la naturaleza y visita la cabaña del árbol Don Trini, ubicada en Omitlán de Juárez, un lugar soñado para ti. Totalmente equipada, dormitorio, sala estar, baño completo, estacionamiento privado y una grandiosa vista hacia la montaña. Con capacidad para 4 personas. Reservaciones al 771-525-4571. No pierdas oportunidad y agenda tu visita. Cabaña en el árbol Don Trini. Seguimos aquí con ustedes en Íconos del siglo XXI, porque todos tenemos que platicar, porque todos tenemos una historia. Nos sentimos muy orgullosos de estar al lado de lo que es el cronista del estado de Hidalgo. Preguntábamos antes de irnos al corte, el hombre que se hace día a día, que se sigue haciendo día a día, que en este caso es Juan Manuel Méndez Yaguno, y es en la parte académica. ¿En qué momento Juan Manuel descubre que tiene un don? Tiene muchos, pero uno en especial, el amor a Clio, el amor a la historia. ¿Cuándo lo descubrió? Resulta que en el año de 1969 el Estado de Hidalgo cumplía 100 años y la universidad también, como instituto, el 3 de marzo, claro. El Estado de Hidalgo el día 16. Bueno, unos días antes, un maestro queridísimo mío, don Isaac Piña Pérez, nos impartía clase y íbamos como cafetero, iba yo al café Misa, café de grata memoria que estaba en las calles de Doria, muy concurrido, pues por los estudiantes que todavía en grandes parvadas iban al barrio universitario de Abasolo. Y estando ahí un día me manda a llamar y escribo un artículo para una revista que se llamaba Gráfica de Hidalgo, de un señor Julio Isaac Zamorano. Y él escribía ahí, y entonces me manda a llamar y me dice, oye, ¿de dónde sacaste los datos de tu artículo? Un artículo que había escrito sobre el primer órgano
estudiantil, un periódico estudiantil de 1879, 80, por ahí así. Y le dije, pues fíjese que cayó en mis manos. Y entonces pues lo desmenucé, etcétera. En fin, yo andaba en esos entonces, pues tendría yo 19 años aproximadamente. Y siento que escribía yo de manera muy floja. Y me dijo, vente mañana, por favor. A esta hora nos vemos. Y cuando llegué me dijo, ¿tienes trabajo? Y le dije, no, estoy estudiando, estaba yo en el 4º año, en aquel entonces eran anualidades, estoy en el 4º año de Derecho. Y me dijo, quiero que me ayudes porque el gobernador me nombró como coordinador de los festejos del centenario del Estado. En esos días él iba a terminar como diputado, pero anticipadamente viene a sustituir al licenciado Jorge Duarte, que era diputado, y renuncia como director de gobernación para lanzar su candidatura. Entonces, al que llaman es a Isaac Piña. Y pues le endilgan el problema del centenario. Y entonces me pongo a trabajar con él. Y me doy cuenta de la maravilla que era la investigación histórica. Descubro algo que yo no sabía. En mi casa no había dinero para que yo hiciera una carrera que se pudiera cursar fuera de aquí. No lo había. La carrera de historia, el único lugar donde lo había era la Universidad Nacional. Entonces, pues descubro esta vocación, porque así auténticamente es vocación, y me pongo a trabajar con el licenciado Isaac Piña. Termina el gobierno de don Carlos Ramírez Guerrero, Así es. y al licenciado Isaac Piña lo nombran procurador de justicia en el Estado. Y entonces nosotros seguimos, todavía había algunas secuelas del trabajo del centenario de la universidad, lo seguí trabajando con él, ya sin cobrar, porque se había acabado el asunto, pero me dice, pero espérate. Y entonces, quiero decirle que por ahí del día 24, 25, me dice, ¿no te gustaría ser mi secretario particular? Le dije, claro. Mi carrera, secretario del procurador, pero se nos atraviesa la fatalidad. El 29 de abril, el helicóptero en el que viajaba en una diligencia para ver los aserraderos en Zacualtipán se desploma aquí en la ciudad de Pachuca y muere el licenciado Isaac Piña, con una pena enorme para todos nosotros y sobre todo para mí, pero ya estaba sembrada la semilla. Y entonces, bueno, pues por ahí le seguí. Y en compañía de otros compañeros, de otras gentes, por ejemplo, Arnulfo Nieto Bracamontes, el arquitecto Luis Corrales, pues, don Raúl Guerrero, que había sido nuestro maestro, el profesor Héctor Valdelamar. Hicimos, en unión del sacerdote e historiador Héctor Samperio Gutiérrez, fundamos el Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas, que es el primer organismo cultural privado que se hacía en el estado de Hidalgo. Debo decirle que en esos entonces, los libros escritos sobre el estado de Hidalgo, las manos me sobran para contar los que había. El CEINAG en menos de 10 años multiplicó por 20 el número de publicaciones que había en relación con el estado de Hidalgo. Y eso pues gracias a este organismo que vino a ser la puntilla. De ahí me fui a buscar estudiar historia, no a una licenciatura, sino me fui a un posgrado para estudiar historia, en un programa que la propia Universidad Autónoma de Hidalgo me cubrió, gracias a otro abogado al que le debo mucho, Agustín Cerón Flores, que fue director del instituto, sí. Y es el que yo salgo en 70 y empiezo a dar clases en el 72, no en la escuela de Derecho, se llamaban semestres propedéuticos. Cierto. Entonces, en el último año se impartían materias afines a la carrera que se eligiera. Para fortuna de nosotros, la de abogado tenía muy pocos. Lejos de lo que hoy sucede, eran muy pocos. Entonces, yo empiezo a dar clases en el propedéutico de preparatoria, porque no tenía yo el título todavía, estaba haciendo mi tesis. Y allí, en ese tiempo, terminó la tesis y Agustín Cerón, que tenía el plan de estudios de la Escuela de Derecho, tenía cerca de 60 años. Entonces dijeron, hay que revisarlo. Entonces se reunieron todas las escuelas de Derecho. Fui a esa reunión y como resultado nos dijeron, vamos a darles una maestría.
una maestría que es Historia del Derecho. Y les voy a decir quién fue el director de esa maestría, Leoncio Lara Sáenz, quien después sería procurador. Leoncio, que es historiador del derecho, y uno de los mejores historiadores del derecho, y además investigador y demás. Y del Real del Monte. Del Real del Monte. Él encabeza ese proyecto con Colegio de México y la UNAM, y ahí me involucro. La verdad, quiero decirle, soy candidato al grado, no lo pude tener porque se me atravesó la rectoría de la universidad. Y entonces, pues preferí ser rector. Claro. Y cuando terminé, la verdad se me hizo cuesta arriba porque había que pagar ya un número determinado de materias. El Colegio de México es muy exigente para muchas cosas. Entonces, pero estaba sembrado y estaba abonada la trayectoria que yo podía tener a nivel de dedicarme a la investigación del derecho y desde el punto de vista histórico. Pero pues lo primero que me encuentro es que mi ciudad, el lugar donde nací en 1948, era un lugar que no tenía un lugar en la historia, no se sabía prácticamente nada. Todo el mundo conoce lo que son los anales de Teodomiro Manzano, que son unos registritos chiquititos de datos que se van dando por año, sin críticas y nada. O sea, es la famosa teoría positivista de la historia, es que hable la historia y no el historiador. Exacto. O sea, que se consigna el dato y que sea el que lo lee, el que le dé la interpretación. Y así lo hizo Manzano. Entonces, pues me encontré con que no había prácticamente nada sobre Pachuca. Y en 1975 publico mi Pachuca, litografía de una ciudad que fue, no es mi primer libro es otro sobre historia de la tenencia de la tierra en el estado de Hidalgo. Pero ese de Pachuca, litografía de una ciudad que fue, pues es, digamos, el libro que me introdujo para presentarme como historiador de provincia, como historiador. Se le llama, don Luis González y González, que fue uno de nuestros maestros, don Luis González y González le llamaba microhistoria, o él hablaba de que había una historia patria y la historia regional era la historia matria, era la historia madre. Entonces, y siempre nos decía, a ver, piensen ustedes que la historia universal sin la historia matria, sin la microhistoria, no existiría. Todo sucede en la microhistoria y de la microhistoria salta a la historia nacional y de la nacional a la universal. Así es que piénsenle por ahí. Escribe un libro que se llama Pueblo en Vilo, que hace muy famoso a un pueblo que hoy ha vuelto a tener fama, San José de Gracia, que es un pueblito que está en los límites de Michoacán y Jalisco. Que bueno, quiero decirle que era desconocido porque no había nada. Y Luis González y González escribe un libro en donde rescata la historia de este lugar, y vaya que rescata, es un libro de 500 páginas, y dice uno, bueno, ¿cómo pudo haber hecho la historia de este lugar? Hoy, no sé, 17 fusilados o algo, 18 fusilados están haciendo que haya nuevamente historia en San José de Gracia. ¿Y de qué forma, no? Sí. ¿En qué momento el maestro Juan Manuel Méndez Yaguno, cronista del Estado, ya lo trae, ¿no? Pero ¿en qué momento nos va a platicar después del corte? Aparece la parte académica, porque yo lo conozco a él, ¿de qué forma? Dando clases en la escuela secundaria José Ibarra Olivares, dando la clase de historia. Preparatoria. Sí. Que quede claro, no me dio a mí la clase. Lo que pasa es que yo iba por mi hermana que estudiaba ahí, y entonces para no aburrirme, me asomaba yo una ventanita y ahí había un señor que me tenía fascinado porque hablaba muy bonito y explicaba mejor y decía muchas cosas hermosas de lo que era la historia. ¿En qué momento, maestro, que nos pueda decir, aparece esa parte ahora de traspolar el conocimiento, de saber desmenuzar un documento, un artículo, un hecho histórico y llevarlo a la cátedra? Mire, bueno, se habrá notado ya, yo soy muy platicador. Doy una clase en TEC de Monterrey que tiene que ver mucho con la argumentación, y la argumentación surge cuando hay conocimiento de las cosas. Entonces, cuando uno conoce la historia y se apasiona por la historia, creo que transmite
al momento de impartir una clase, independientemente del sistema pedagógico que se utilice, de la didáctica que le guste, pues es conocimiento y pasión la que se vuelca al momento de hacer la explicación. Mi intención siempre fue ser audiovisual con los muchachos. ¿Y qué es ser audiovisual? A ver, imagínense ustedes, yo me acuerdo, por ejemplo, de escribir la batalla del 5 de mayo con los Zacapuastlas que no tenían fusiles ni tenían nada. Pero hay una pintura muy famosa en donde un Zacapuastla está agarrando una bola de cañón de los franceses y se la está sonrajando en la cabeza a un suabo que se encuentra por ahí, ¿no? Y entonces uno se imagina y ¿cómo le diré? Hierve la sangre, se hace sentir el sentido de la patria y la intención era esa, ¿no? Hagan una película con lo que vamos a ver. Vamos a hablar de la batalla del 5 de mayo, vamos a hablar de lo que fuera. Inclusive llegué a dar también clase de Historia Universal y una materia que no me arrepentiré nunca porque la llevé, pero la llevé pues en la oscuridad. Las raíces griegas y latinas. No sabe lo útil que es conocer la raíz y los morfemas de cada una de los sufijos y infijos de las palabras. Es verdaderamente extraordinario. Es decir, es una definición auténtica de lo que se está diciendo. Y esas fueron las clases que di. Y luego, bueno, se conjugó también con un director extraordinario, Antonio Chávez, Toño Chávez, que le conocíamos nosotros, tipazo fenomenal. Los muchachos le decían el Drácula, porque era muy delgado y además con el cabello hacia atrás, ¿no? Entonces, un tipazo, sí, muy afilado de cara. Y yo lo recuerdo, en los barandales que había ahí, hoy es la escuela La Salle. Así es, Campo La Luz. Salía a los barandales porque había más o menos una media hora que les daban a los muchachos por la mañana, salía a ver qué sucedía en el recreo y en el inter de cada clase. Y quiero decirle que si yo daba clases a las 9 de la mañana y no había llegado 9:05, ya me estaban buscando en mi casa. Yo vivía arriba del Lazo Mercantil, de la tienda del Lazo Mercantil, en las 2 ventanitas de arriba, ahí vivía yo. Me iba yo caminando. Mi vida en el Pachuca de aquella entonces fuera caminando, o ir a la Ibarra Olivares, o ir a Palacio de Gobierno, ir a los tribunales en la Casa Colorada, ir a la Universidad de Navasolo, pues todo estaba ahí. Yo aprendí a manejar cuando la universidad se fue a la unidad universitaria, hoy Ciudad del Conocimiento, porque salía muy caro pagar taxi para ir todos los días, porque era yo maestro de medio tiempo, para ir a la escuela. Entonces, yo creo que eso fue. Y donde me costaba más trabajo era dar las clases en Derecho. Pero en Derecho tenía yo una ventaja. Yo cuando salí de la carrera, independientemente de lo que hiciera, hice un despacho con 2 amigos, uno ya muerto, Ignacio Bocardo López. ¿Cómo no? Y el otro, Jaime Daniel Baños Paz. Tuvimos un despacho ahí en las calles de Zaragoza, dedicado por entero a asuntos de carácter laboral. De hecho, inclusive nos contratamos por Iguala en una empresa de Tula que tenía todos sus asuntos en la Ciudad de México, y era cuando yo estaba estudiando mi maestría allá en la Ciudad de México, y eso me permitía tanto ir a clases como ir a meterme en los libros de viejo ahí en el centro, en la calle de Seminario, en Guatemala, en todas estas partes. Y ahí empezó a nutrirse esta biblioteca. Híjole, es toda una fascinación porque, vaya, quienes tenemos la oportunidad de estar aquí, no alcanza la vista. Cuando la belleza existe, maestro, no alcanzan la vista, no alcanzan los ojos para poderlo apreciar y apreciar, porque en cada mirada, en cada movimiento encontramos algo que en lo particular, que también soy, no,
digo, el maestro, pero vaya, me gustan los libros y los libros de viejo, como usted dice, meterse a esas calles, incluso peligrosas de la Ciudad de México, pero es muy hermoso. Vamos a ir a una pausa. Estamos con el cronista del Estado de Hidalgo, el maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, aquí en Íconos, a través de Minuto Cero, Comunicación y Cuadratín Hidalgo. Volvemos después de esos mensajes. ¿Quieres pasar un fin de semana y no sabes dónde? Conéctate con la naturaleza y visita la cabaña del árbol Don Trini, ubicada en Omitlán de Juárez, un lugar soñado para ti. Totalmente equipada, dormitorio, sala estar, baño completo, estacionamiento privado y una grandiosa vista hacia la montaña. Con capacidad para 4 personas. Reservaciones al 771-525-4571. No pierdas oportunidad y agenda tu visita. Cabaña en el árbol Don Trini. Queridos amigos, seguimos aquí en Íconos del siglo XXI, porque todos tenemos una historia que contar en este hermoso lugar, yo diría que único en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y si me permite exagerarle, porque en la vida también hay que exagerar, único en el estado de Hidalgo, con el cronista del estado, que es el maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, al cual nuevamente le damos las gracias de permitirnos estar en este auténtico y verdadero templo de sabiduría, de conocimiento. Maestro, de todo lo que ha vivido usted, de todos los personajes que ha conocido usted en la historia matria, 3 que diga, estas personas me marcaron y marcaron un hito, no sé si está bien dicho, hoy sí que la historia matria de esa parte, de estos 75, 3/4 de siglo, hoy sí que de Juan Manuel Méndez Yaguno, desde que nace hasta este momento, 3 personajes que diga, estas personas merecen un lugar especial y tal vez incluso hasta están olvidadas. Pues sí, mire, uno, y que indiscutiblemente es Bartolomé de Medina. Con ese tema ingresé yo a la Academia Nacional de Historia, porque en compañía de José Vergara descubrimos el archivo histórico del Poder Judicial. Ahí en la Casa Rull lo estaban vendiendo a una cartonera y el licenciado Rubén Licona Ribamar, que era presidente, me mandó llamar con el que era secretario del tribunal, el licenciado Rafael Herrera Cabañas. Me habla y me dice, oye, te busca el presidente. Entonces ya el presidente me dice, llego ahí al edificio de la Casa Rull, ahí estaba el tribunal, un miércoles de Semana Santa, no había labores, digamos, en los juzgados, pero el presidente, más el licenciado Rubén Licona, era muy pegado a su chamba. Y entonces, pues llegamos y nos encontramos al camión ahí. Entonces, me dice, fíjate que están vendiendo esto a la cartonera. Subimos, iba yo en compañía de José Vergara, y quiero decirles que, cómo son las marcas que el destino nos repara. El primer libro que abro, y en la página que abro, veo una firma, para mí, como que ya conocida.
era la de Bartolomé de Medina. Yo había visto mucho esa firma en un libro de Modesto Bargalló, la metalurgia, la minería y la metalurgia en América. La había visto y me había llamado la atención. Y José Vergara, que estaba estudiando historia y trabajaba para la doctora Elisa Vargas Lugo, trabajaba encontrando documentos en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Y paleografiaba, o sea, leía siglo XVI como si fuera el siglo XX en ese entonces, ¿no? Y entonces, bueno, medio me lee, etcétera, en fin, y lo que yo le podía colegir, íbamos dándonos cuenta de esto. Entonces me bajé y le dije a Rubén Licona, mira, hay esto. Inmediatamente Rubén Licona mandó traer a la persona que se encargaba de los dineros y le devolvió a la cartonera de Newman, que lo había comprado, le devolvió el dinero y llamó a los intendentes y súbanla de nuevo a la mansarda de la Casa Rubén. Y me dijo, yo te lo voy a encargar. Y entonces, pues empezamos a trabajar ahí. ¿Quién me iba a decir que aproximadamente un año y medio después me designaron magistrado del Tribunal Superior de Justicia? Estoy hablando de 1978. Y bueno, Bartolomé de Medina fue, digamos que la madeja, el hilo que me llevó a la madeja, y ahí encontré lo extraordinario que era. Para empezar, pues que no era fraile. En segundo lugar, pues pudimos encontrar sus fechas de nacimiento, de llegada a Pachuca, murió aquí en Pachuca, cuáles fueron sus minas, etcétera. Esto se combinó porque gracias a que el FONAPAS, que era un Fondo Nacional para las Artes y no sé qué tanto, ¿no? Sí. Que manejaba la señora López Portillo. Sí, doña Carmen. Sí, nos permitió tener un contacto con el Archivo General de Indias de Simancas, en Simancas, y pudimos tener documentos de Bartolomé de Medina, y con ellos se construyó su vida. Ese fue mi trabajo de ingreso a la academia. Y después, cuando se cumplieron 25 años de la universidad, el licenciado Raúl Arroyo, que estaba en difusión cultural, me dice, oye, vamos a publicar una serie, ¿por qué no sacas tu Bartolomé de Medina? Y entonces pues tuve la oportunidad de agrandarlo. Muchos años después, la editorial Porrúa me ofrece lo mismo, pero ya con más datos, con mucho más cosas y más conocimiento, y entonces publicó un último libro de Bartolomé de Medina, que pues ha sido uno de los personajes. Imaginemos nada más, descubre un sistema para que las piedras que no podían beneficiarse por el sistema de fundición, o era muy caro, se pudieran hacer por un sistema químico mediante la mezcla con el azogue. Esto disminuyó tiempos. A ver, lo que antes se hacía en 6 meses, con el sistema de Medina se hacía en 1 semana. Entonces subió muchísimo la plata, también se invadió y ley de oferta y la demanda empezó a bajar los precios, inclusive no de los de la plata, sino general todos, ¿no? Porque España era la que inundaba con plata a Europa. Ese es un sistema que se utilizó hasta el siglo XX. Así es. Duró 300 años. Y debo decir que recuerdo una frase que trae Betancourt en su teatro mexicano. Dice que los turcos no recibían una barra de plata si no traía el remache de Pachuca. Pero no pudiendo pronunciar la palabra Pachuca, decían pachocha, de donde quedó el ordinario refrán de decirle al hombre rico que tiene mucha pachocha, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es Bartolomé de Medina. O sea, si Pachuca se conoce en el mundo entero, se conoce por el área de la minería y precisamente por Bartolomé de Medina. Entonces, ese es el primer personaje. Muy bien. Un segundo personaje es, pues, alguien que está ahora de moda, que es Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, que es el único revolucionario militar de grado en la Revolución Mexicana. Pero es un hombre de una cultura extraordinaria, fue director del Colegio Militar, fue maderista, estuvo a punto de morir junto con Madero, pero gracias a su gran influencia entre el rango militar, Huerta decidió no acabar con él como acabó con Pino Suárez y con Madero. Entonces lo expatrió simulando una comisión,
Pero él se regresó con Carranza fue secretario de guerra. Se enojaron los generales no militares y entonces lo degradó a su secretario. Ángeles quedó muy insatisfecho por esto y le pidió su cambio, y el cambio se lo dio pensando que lo iba a acabar mandándolo con Villa. Pero ¿qué fue lo que hizo ahí Carranza? Pues hizo la más extraordinaria mancuerna que se pueda uno imaginar en la revolución. El inteligente, el estratega puntual, que ahorita les digo en qué consiste esta habilidad, y además intelectual, poeta, en fin, y demás, con el guerrillero. Entonces se juntan las dos cosas y válgame Dios, ¿no? En la batalla de Zacatecas, que es la batalla que define la revolución, porque ahí se acaba el ejército federal, Ángeles bombardea con su artillería a la ciudad de Zacatecas. Pero los zacatecanos le quedan muy agradecidos porque los blancos de los cañones solamente fueron militares. Uh-huh. No cayeron en escuelas, no cayeron en hospitales, no cayeron en blancos civiles. Cayeron donde tenían que caer, pero además en el momento oportuno. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después hay una cierta desavenencia lógica entre un intelectual y un guerrillero. Se va a los Estados Unidos, regresa y suscribe un plan, el plan de Río Florido. Este plan de Río Florido tiene algo mucho de lo que está ahora de moda. Él hablaba de los grandes desequilibrios sociales que había en México, entre los que tienen y los que no tienen. Ya. Y entonces, en un afán de un socialismo temprano, inclusive diría yo hasta comunismo del siglo XX, él dice que la revolución tiene que tomar ese derrotero para que el pueblo pobre, que es el mayoritario, la prole, pueda tener acceso a nuevas fórmulas de vida. Esto era totalmente contrario al gobierno, como ustedes saben, lo toman preso, lo juzgan, lo habían degradado como militar y sin embargo le hacen un juicio militar. Así es. Y lo condenan, desfusilado. Ahora se pone muy de moda, yo bien a bien no lo tengo la seguridad de que él mismo ordenó su fusilamiento, pero lo que sí sé es que sus últimas palabras fueron que como un hombre que ama tanto la vida no tiene miedo a la muerte, ¿no? Y eso lo dice en la madrugada de aquel día que lo iban a fusilar. De modo que para mí ese es el otro personaje que ahora pues tiene mucho revuelo porque el nuevo aeropuerto lleva su nombre. Y finalmente un personaje que estoy ahora trabajando, bueno, yo diría que es la familia a la que estoy trabajando, la familia Rojo. Yo empecé por hacer una biografía de Javier Rojo Gómez, que estuvo muy cerca de ser candidato a la presidencia de la República, más que se murió su ángel de la guarda, pero es un hombre extraordinario que fue gobernador de Hidalgo, fue gobernador de la Ciudad de México y fue gobernador del entonces territorio de Quintana Roo, y además el que inició la construcción de lo que es hoy Cancún, ¿no? Toda esta eclosión, de carácter turístico. Y junto con él, pues a un genio de la política para mí, que es con el que yo me inicié, y aquí sí puedo decir que no lo investigué, sino conviví con él, ¿no? Que es Jorge Rojo Lugo. Un hombre que llegó sin tener un equipo y se fue teniendo muchísimos amigos. Ojalá y eso pasara con todos los gobernadores. No dejar herencias, dejar amigos. Y creo que eso fue para mí muy, muy importante. Y además, pues es el gobernador que nos duplicó la zona de riego en el Valle del Mezquital. Es el que, para mí, la más puntual de las remodelaciones de la ciudad de Pachuca, la más estudiada, la mejor hecha, fue hecha por él. Era un hombre verdaderamente extraordinario. Yo recuerdo que vino aquí Bobby Binton, sí, y armó todo un jaleo, sí, porque pues, era drogas y demás. Sí. Él no lo sabía. Sus hijos fueron a decirle, oye, quién sabe qué está pasando en la ciudad. Cuando empezamos a darnos cuenta, yo estaba con él y empecé a ver las medidas que tomaba. Subió ahí al Cerro de Cubitos, porque esto fue en el estadio,
Y ahí empezó a dar órdenes, tráiganse camiones, párenlos aquí, suban los que van saliendo, las patrullas que hagan esto, los policías que hagan el otro. Y no tuvimos ningún problema. Sí hubo muchos que murieron, como en Avándaro y como en otros, porque por así que de pasón, ¿no? Se pasaron en la droga. Y la verdad es que eso fue una organización de un grupo. Parece ser que por ahí hubo algún engaño o vayan ustedes a saber si no hubo alguna corrupción o lo que sea, pero él no estaba enterado y eso me consta, y sin embargo resolvió el problema extraordinariamente. Entonces, para mí estos son los tres personajes que de alguna manera, ya como investigación, ya como derrotero que viví con ellos, son los que más huella me han dejado. Porque no es fácil, no es fácil ser cronista del Estado. O sea, tener toda la historia, no de una ciudad, no de un pueblo, sino de todo un Estado, que no es tan chiquito como luego muchos me han dicho, es que el Estado de Hidalgo es muy chiquito. No, el Estado de Hidalgo tiene todas sus regiones, salvo que no tenemos salida al mar, tenemos absolutamente todos los bueno, climas. Si consulta usted el Código Civil, dice que los objetos que arroje el mar a las playas deberán ser depositados en la Capitanía de Puerto. Así es que, por si las dudas, tenemos ahí. Por si tenemos ahí alguna... No, y lo acabo de consultar el artículo 700 y fracción del Código Civil. Y la verdad es de que vaya a sintetizar a tres grandes personajes, don Bartolomé. Yo le preguntaría, ¿se sabe dónde quedaron sus restos? Mire, lo más seguro es que haya sido enterrado muy cerca de su casa, en el panteón más cercano a su casa, que es el San Miguel Cerezo, que en aquel entonces se llamaba Real de Arriba. Y ahí tenía él la mayor parte de sus minas. El problema que tenemos es que los libros de funciones de la parroquia de la Asunción, en aquel entonces no había la autoridad civil no llevaba estos datos. Entonces, el libro de entierros de la parroquia de la Asunción empiezan hasta 1600 y fracción. Bartolomé de Medina, por los documentos que hay aquí en Pachuca, debe haber muerto hacia 1585, a una edad muy avanzada, arriba de los 85 años. Se supone que debe haber nacido entre 1499 y 1504, en esos 5 años. Más o menos debe haber tenido entre 80 y 85 años. Muere, y no en la miseria como lo aseguraba Alan Probert o algunos de estas gentes, sino muere dueño de minas, dueño de haciendas. Se le ve en muchos contratos de compraventa de plata, de azogue. Es decir, era un personaje que se movía a la par del gran Creso de la Nueva España, Alonso de Villaseca o Gaspar de Rivadeneira, que eran de los fuertes. Ahí estaba Bartolomé de Medina. Entonces, creemos que haya sido sepultado en ese lugar. Manuel Martos, un sevillano que es investigador, pero del Instituto de Ciencias Químicas de Sevilla, él llegó a Bartolomé de Medina por el sistema, por la utilización del azogue. A ver, hasta antes de Medina, el sistema de beneficio de la plata era físico. La plata, el oro, el zinc, el cobre, vienen mezclados en la piedra, en el cascajo. Entonces, hay que, en el sistema de fundición, hay que calentarlos, y entonces se van decantando. Primero el oro, que es el más dúctil, después la plata, después el cobre, después el zinc, y queda las sales últimas, que le llamamos jales, porque eso es lo que ya no sirve y se vienen a depositar acá. Pero eso era muy caro. Madera, hornos prendidos, etcétera, en fin. El sistema de Medina consistió en mezclar a las rocas continentes de todas estas cosas ya hechas piedrita, vaciarles mercurio. El mercurio es un metal que en su estado natural es líquido. Entonces, el mercurio hace eso, se amalgama con los diferentes metales, y el más importante es la plata. De modo que después de precipitarse el oro, se precipita el mercurio con la plata, y ya lo que hay que hacer es lavarlo. El problema que dejó Medina es cómo recuperar azogue, cómo recuperar mercurio.
Hoy es más caro el mercurio que la plata, ¿no? Pero en ese entonces, pues la plata era eso, la plata servía para amonedar. Por eso los argentinos y los españoles dicen, fulano tal tiene mucha plata. Pues sí, tiene mucho dinero, porque la plata se amonedaba. El problema que pasó con Medina es que pues empezó a producirse muchísima plata y España empezó a invadir los mercados de Europa con plata y entonces funcionó, le decía yo hace un momento, la ley de la oferta y la demanda. Entonces la plata empezó a bajar, a grado tal que para el mediados del siglo XVII, pues ya teníamos una depresión económica tremenda, una revolución de precios que se le llamaría inflación o se le llamaría como ustedes quieran, pero ya era algo terrible. Y de alguna manera, así como España se fue a los cielos con la producción de plata, después con el exceso en la producción de plata, de los cielos se fue a los suelos y perdió mucho. Pero yo siempre he dicho que el siglo de oro de las letras castellanas se financió con la plata de Pachuca, de modo que debía llamarse no siglo de oro, sino siglo de plata. Antes de irnos al corte, porque vaya, eso sí no lo puedo yo, yo personalmente, tuvo que ver don Bartolomé con la construcción de las cajas reales. No, él construyó su hacienda, que era la hacienda de Purísima Grande, que es donde está el socavón, esta área que tiene la universidad ahora, que fue el club de tenis. Ya. Las cajas reales se construyen hasta 1760 y tantos. Ya. Era un lugar destinado a la guarda de azogue, porque el azogue solamente lo vendía la corona, y de la plata, porque de lo que producía cada minero, la 20ª parte o la 5ª parte, el famoso quinto real, era para el rey, y ese se guardaba en las cajas reales, en donde había un cajero, más bien varios cajeros, porque había 5 llaves diferentes para abrirlo. Es que Pachuca nada más por decir algo, tiene tanta historia, y con el cronista del estado de Hidalgo, y tenerlo tan cerca, pues estos momentos, estos instantes, hay que aprovecharlos para tener más conocimiento. Estamos en Íconos del siglo XXI a través de Minuto Cero Comunicación en alianza con Quadratini y volvemos en unos momentos más. ¿Quieres pasar un fin de semana y no sabes dónde? Conéctate con la naturaleza y visita la cabaña del árbol Don Trini, ubicada en Omitlán de Juárez, un lugar soñado para ti. Totalmente equipada, dormitorio, sala estar, baño completo, estacionamiento privado y una grandiosa vista hacia la montaña. Con capacidad para 4 personas. Reservaciones al 771-525-4571. No pierdas oportunidad y agenda tu visita. Cabaña en el árbol Don Trini. Minuto Cero Comunicación y Quadratín Hidalgo tiene esta tarde, noche, el placer de platicar en este templo de conocimiento y de saber con el cronista del Estado, el maestro Juan Manuel Ménez Yaguno. Maestro, de todas las obras que ha tenido usted la oportunidad y nos ha brindado, de las cuales yo tengo, no todas, pero sí tengo algunas de usted,
¿cuáles son las que más satisfacción desde el punto de vista personal le han dejado a usted? ¿Y cuál es el próximo proyecto? ¿O cuál es el que está ahí elaborándose en este momento para muy pronto pueda salir a la luz? Mire, hay dos obras que yo quiero mucho. La primera es Pachuca, que lo he descrito en monografías, en leyendas y crónicas, en fin, pero Pachuca, que tengo ya, ¿qué serán? Unas 10 distintas ediciones, todas aumentadas. La litografía de una ciudad que tiene 3 ediciones, cada una aumentada. Después vino Pachuca, una ciudad digna de su historia, y todavía hace unos años la presidencia municipal me publicó un maravilloso libro en el que pude utilizar cerca de 300 fotografías de Pachuca antiguo, que es otro de mis hobbies, buscar fotografías antiguas de Pachuca. Entonces, para mí ese es un libro importante. Desde luego el Bartolomé de Medina, un sevillano pachuqueño, y luego lo relacionado bueno, está el Rojo Gómez, desde luego, ¿no? Que la primera edición, que fueron 15,000 ejemplares, los hizo el gobierno del estado del licenciado Adolfo Lugo Verduzco, y ahora con la Fundación Rojo Lugo estamos en la idea de republicarla. Creo que hay muchos nuevos datos que se pueden agregar, pues estamos estudiando esa posibilidad. Y la universidad, ¿no? De hecho, el último trabajo que yo tengo es un estudio del edificio emblemático de la universidad, que es el edificio de Abasolo. Hoy la universidad tiene, pues yo creo que muy pocas universidades en el país tienen el crecimiento que ha tenido la de Hidalgo en los últimos años, pero eso no obsta para que yo siga teniendo el aprecio a ese edificio al que ingresé primero cuando estaba yo, cuando entré a la secundaria, después al bachillerato y después a la profesional, y después ahí fui rector, y ahí he trabajado en muchos momentos, el edificio de Abasolo, que a mí me parece, dicen los que venían a Pachuca por ahí de los primeros años del siglo XX, que lo más importante y lo más destacado en el panorama de Pachuca era el edificio de la universidad. Se veía de todos lados. Después vino el reloj a rivalizar, pero los dos como que no rivalizaron, sino se complementaron. Entonces, son dos edificios que hoy, por desgracia, hay un hotel que se construyó en la calle de Salazar, y ya hace que haya no estos dos elementos en el paisaje, sino un tercero, aunque el tercero riñe mucho con el panorama de Pachuca. Pero bueno, se fueron hasta un amparo para poderlo construir. De modo rompe con la simetría de la ciudad, porque además se supone que no pueden construir de manera, digo, no soy arquitecto modernista, sino tendría que ser de manera Fíjese colonial. que el problema es que ellos ganaron un amparo, porque en efecto hay ¿cómo se llama? Una delimitación de lo que se llama el centro histórico, la ciudad, la parte histórica de la ciudad. De hecho, la calle de Salazar es uno de los límites. Y entonces, la interpretación del amparo es interesante porque cortó la calle a la mitad y dijo de la banqueta hacia el sur, y el edificio está al sur de esa banqueta, y entonces, bueno, vino a rivalizar, aunque yo platicaba con sus constructores y me dicen, no, lo que queremos es hacer un edificio amigable con la ciudad, y me dicen, ahora está solamente el esqueleto, vamos a buscar que lo que les va a cubrir sea más amigable con el panorama urbano. Pero esos son los 3 libros que a mí de hecho, estoy entrando en contacto con un impresor, porque quiero publicar una serie de libros pequeños. La UNAM, con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la independencia, ha publicado, me parece que 15 libritos, que son, ¿qué podríamos llamar? Un tercio de una hoja carta,
no son muy grandes, y llevan más o menos unas 100 páginas y muchas ilustraciones. Entonces me gustaría hacer, no sé, una breve historia de Hidalgo, una breve historia de Pachuca, una breve historia de la minería, un Bartolomé de Medina reducido, en fin, no sé si el tiempo me permita poderlo hacer, porque, pues como ustedes saben, pues tenemos muy recortado, tiene muy recortado el gobierno del Estado, tiene muy recortado el presupuesto para publicar libros. Sí. De hecho, hace un buen rato que ya no se publican libros. Los están publicando por la vía virtual, pero al otro día consultaba yo qué tanto se habían acercado a ellos, y tenía 6 visitas, de modo que es verdaderamente paupérrimo. No hay como el libro lo lleva uno a donde quiera, claro, que sea, a tomar el café. Es un lujo. Sí, y es totalmente manuable. Y estos libritos lo que tienen es que lo puede usted guardar en la bolsa del saco. Y en donde tenga chance, pues ahí darle. Maestro, ¿cuántos años escribiendo para Criterio? Porque esa es otra parte que es interesante tocar. Mire, yo empecé escribiendo para El Sol de Hidalgo. Cierto. A mí me llama don Fausto Marín, y después cuando don Fausto Marín muere, Carlos Sevilla, con el que ya había tenido mucho contacto en el periodo de don Fausto, me permite continuar. La idea era siempre una fotografía y una historia. Uh-huh. Ese era, ¿no? Pero al cambiar, no sé, hubo un cambio en las políticas de la editorial del periódico Sol de Hidalgo, y luego, bueno, pues hubo por ahí algunos malos entendidos, no sé, de repente pues mandaba mis artículos y ya no salían. Entonces pues intenté buscar el porqué, nunca me dieron un porqué, y entonces me dice el director del periódico, que es hijo de un gran amigo, Guillermo Márquez, claro, me dice, ¿por qué no escribe con nosotros? Tengo con ellos prácticamente 6 años, voy numerando mis artículos, llevo 261 artículos en Criterio, lo hago cada lunes, pero me he dado cuenta de algo, o sea, ahí es al revés. Yo creo que a Criterio se le lee menos en papel, sí, que como se lee en línea, ¿no? Y entonces en línea, nada más que en línea, siempre me peleo con don Jorge, el director editorial, Jorge Ávila, porque le digo, oiga, ojalá y las fotos las puedan incluir cuando se publica en línea. Y me dice que sí, pero pues a la hora de formar, yo supongo que pues tienen mucha publicidad, afortunadamente, sí, para ellos, y en consecuencia, pues en muchos casos no sale la fotografía. Iba yo a eso porque, bueno, son 261, ya está preparando 262, que se pusiera a hacer un compendio. Pues porque, digo, yo los leo, pero qué bonito sería tenerlos, ¿no? Mire, ahora estoy este año, el 12 de octubre de este año, se cumplirán 50 años de la fundación de aquel Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas. Entonces he empezado por cómo se fundó y quiénes han sido los personajes. Durante todo el año de aquí a allá lo estoy intentando hacer. Entonces puede ser que lo que haga yo es tomar los artículos de, por ejemplo, Fundación del CEINAC, o Calles de Pachuca, o Crónicas de Pachuca, o Leyendas de Pachuca, o La Mano Negra, los articulitos estos que han salido por ahí, y a través de esta funcionalidad, sí, que es los libros pequeños. Yo supongo que será y debe de ser un cañonazo, y más viniendo de la mano, de la pluma, del personaje, el ícono de la historia de nuestro estado de Hidalgo, como es Juan Manuel Méndez Yaguno. Desafortunadamente el tiempo en la televisión es lo más cruel que puede haber en nuestra existencia. Le agradecemos muchísimo, maestro Juan Manuel Méndez Yaguno, cronista del estado de Hidalgo, que nos haya dado la oportunidad de estar aquí en su casa, que Íconos esté aquí en este templo, y que Minuto Cero Comunicación, en alianza con
Cuadratín Hidalgo pues está muy complacido de contar con hombres como usted, que sin duda alguna no será ni la primera ni la última vez que estaremos aquí cerca de usted, porque hay muchas cosas que se quedan en ese gran baúl de la historia y que solamente lo tiene una persona, como es el caso del maestro Juan Manuel Ménez Yaguno. Muchísimas gracias, señor. Enrique, muchas gracias y bienvenido. Esta es su casa. Gracias, señor. Hasta la próxima en un ícono más de lo que viene siendo Minuto Cero Comunicación y Cuadratín Hidalgo.